Evidentemente, la trainera y el equipo senior es el faro de cualquier club de remo. Esto no es una excepción en el caso de Arcote Arrontaldea, pero por supuesto que por detrás hay mucho trabajo y evidentemente el trabajo de cantera es fundamental y más aún ha de serlo en un club como Arcote Arrontaldea. Hemos visto por dentro las tripas, si se me permite la expresión, de nuestro club de remo, y Jon Garayzar, que nos ha ayudado a hacer esa visita guiada, pues es quien también nos puede aseverar y confirmar que detrás de la trainera, detrás del primer equipo, por denominarlo de alguna forma, hay mucha más vida. Sí, evidentemente, ¿no? El trabajo de canteras en un club pequeño como este pues se antoja imprescindible. O sea, tienes que trabajar mucho y muy duro con la gente de abajo y los frutos, bueno, pues tardan muchísimo tiempo en verse, pero bueno, ahora mismo ya parece que ya van llegando las nuevas generaciones arriba a la trainera y bueno, pues como esto es un club de remo, haremos de todo, haremos las modalidades, las dos modalidades y con todo tipo de gente. Entra todo el mundo, cabe todo el mundo y sobre todo pues los chavales. En un club como Arcote Arrontaldea, ¿cuál debe de ser la metodología de trabajo precisamente en esas categorías inferiores? Sobre todo que no se aburran, tiene que ser un juego. Muchos de ellos empiezan desde muy niños, habéis visto que tenemos edades pues desde los 9 años hasta, sobre todo las categorías pequeñas, desde los 9 hasta los 15 y 16 años, que no se aburran, tiene que ser un juego para ellos y bueno, y luego pues aunque te suponga un pequeño esfuerzo económico, pues hay que acudir a todas las pruebas, no te tiene que dar pereza ni dolor de corazón gastarte el dinero por acudir a un campeonato de España-Galicia, hay que ir, la gente se tiene que ver recompensada también en eso. Y tiene que ver un poco de mundo. En ese trabajo, en esas categorías, los resultados deben ser pues nunca un objetivo, sí un premio. Efectivamente, para mí el premio más grande, cuando una tripulación de categorías inferiores logra un campeonato de Euskadi, por ejemplo, pues a mí me provoca una sensación de bienestar y de satisfacción terrible, ¿no? Es el trabajo bien hecho. Sabes que nos está apretando a los chavales, que no ha sido a ganar como sea, que se ve también en el remo, por desgracia, pues eso. Y también ganan, los críos del Arcote también ganan, hay muchos chavales campeones de Vizcaya y de Euskadi en el Arcote. Estáis ya empezando a sentar las bases de 2011, ¿qué perspectivas hay? Evidentemente, también en ese capítulo al que hacías la referencia de los resultados, pero sobre todo en cuanto a respuesta, en cuanto a mimbres de trabajo, ¿cómo se presenta 2012? Bueno, pues la verdad que la plantilla senior está muy bien compensada. Tenemos una mezcla de veteranía y juventud bastante bonita y la verdad que hemos optado este año pues por una bicefalia, hemos hecho que trabajen juntos dos chicos de la casa como Raúl y Xavi, que llevan toda la vida en el club. El equipo está bastante bien, la plantilla a mí me parece una plantilla con posibilidades, independientemente de la categoría en la que estemos, porque todavía por rebotes podremos estar en segunda o lo que sea, por bajas, pues haremos una bonita temporada, creo yo. ¿Y por abajo? Bien, también se nota en las categorías inferiores una pequeña bajada de gente a cuenta de los cupos de natalidad. Ya nos habían advertido hace tiempo que, pues sobre todo en gente de la edad de 15-16 años, se iba a notar mucho el 2011, 2012 y 2013. Y sí es verdad que tenemos más chavalitos pequeños de 9, 10, 11, 12 que la chavalería, que los adolescentes de 15 y 16. Pero bueno, eso es inevitable. Todos los años hay pequeñas bajas, pero este año tenemos equipos en todas las categorías. Al margen de esos aspectos demográficos, ¿qué debe hacer un club de remo para fidelizar a su cantera, a su base, en dura pugna evidentemente con otros deportes, especialmente en nuestro entorno con el fútbol? Claro, un deporte tan duro como el remo, que es sacrificado, muy sacrificado, es muy duro, en el invierno pues ya marca muchísimo la diferencia, te mojas, hace frío, te duele todo, pues lo único que puedes hacer es cuidar bien a la gente y ofrecer mucha seriedad. Los padres también son un buen faro en este apartado, ¿no? Si la gente no ve seriedad, tampoco baja con gusto los críos al club y bueno, lo que se intenta es eso, que la gente tenga siempre su entrenador, tenga su material, tenga sus posibilidades. Y ayer mismo estuvimos en el campeonato de Euskadi de remo ergómetro, de remo indoor, y uno de los cadetes trajo una medalla de bronce. Dani trajo una medalla de bronce precisamente pues porque ya ha empezado la temporada y ya hay que empezar serios desde el primer día. O sea, no se puede estar a la expectativa, siempre hay que estar muy serios. La temporada no puede empezar en Navidades, no, tiene que empezar en octubre. Y todo el mundo tiene que empezar a trabajar en octubre, un entrenador, el organigrama tiene que estar perfectamente definido, cada uno tiene que saber lo que tiene que hacer
y todo el mundo tiene que arrimar el hombro. Empezábamos la entrevista hablando pues eso, de lo mucho que hay detrás de la trainera y del equipo senior. También te referías a otras modalidades. En el Cantábrico para muchos todavía el banco móvil es el hermano pequeño del remo. ¿Cómo venderías esta modalidad? Esta hay que venderla de la siguiente manera. Nosotros creemos que para construir el remero la combinación de las dos modalidades es perfecta. O sea, todos sabemos que lo exigente que es el banco móvil. Las regatas no tienen absolutamente nada que ver con lo que conoce la gente, ¿no? Solo son de 2000 metros y no se hacen al sprint, pero casi. Es tremendamente exigente a nivel físico y se mueven absolutamente todos los grupos musculares. Es uno de los deportes más duros que existen. Luego, eso adaptado al banco fijo, da muchísimo mejor resultado y mucho mejor rendimiento. De hecho, a Euskadi nunca le ha ido tan bien como cuando los grandes clubes vascos competían en las dos modalidades y hacían campeonatos de España, se ganaban medallas a punta pala en los campeonatos de España de banco móvil y luego venían la trainera. Incluso los remeros internacionales tenían la bancada reservada en la trainera para remar las regatas de trainera y nunca le ha ido tan bien a Euskadi. Eso se ha perdido porque se ha dedicado todo a la trainera y somos clubes de remo. Hay que tener en cuenta que el remo es todo, abarca todo. O sea que es absolutamente compatible. Perfectamente compatible. Para mí hay clubes que están demostrando que el trabajo en las dos modalidades es ideal. Por ejemplo, Astillero lo hace muy bien. Los chavales de Astillero han ganado este año, pues creo que son 7 campeonatos de España, entre banco móvil y banco fijo. Han ganado en trainerilla, en batel, en el 8 con timonel, han ganado prácticamente todo. Y es lo que se intenta hacer ver yo a los nuestros siempre. ¿Veis estos cómo lo hacen? Ellos lo saben hacer muy bien. Nosotros podemos hacer lo mismo. ¿Y cómo lo estáis haciendo? ¿Cómo está en este capítulo Arcote? Pues mucho sufrimiento, porque, por ejemplo, el 8 con, que no os he podido enseñar porque estaba haciendo una pequeña reparación, es la reina de la categoría y siempre está en las arenas. Dependemos del Club de Remo Raspas, porque la ría de Plencia no da para que el 8 ande aquí. Entonces aquí lo que nos ceñimos a los botes cortos. Y no te quiero contar la cantidad de roturas que tenemos al cabo del año porque le sacudimos a una boya, a un bote, nos embiste un gasolino, remos, portantes, embarcaciones. Es un esfuerzo terrible, pero creemos y estamos convencidos que es bueno para los remeros del club y entonces vamos a seguir peleando por ello. Pero bueno, nos supone pues eso, sobre todo muchísimo tiempo, dedicación, dinero y sacrificio. Bueno, pues es evidente que Arcote es el equipo senior, es la cantera, es el banco móvil, es el banco fijo, en definitiva es el remo. She ran away in her sleep and dreamed of paradise, paradise. Every time she closed her eyes. Expected the world, but it flew away from her reach, and the bullets catching her teeth. Life goes on, it gets so... Nos hablaba Jon Garayzar del trabajo de cantera, sin duda una ardua labor, y está junto a nosotros ahora Iker Martínez, uno de los entrenadores de cantera, en concreto de la categoría infantil. Iker, bueno, no sé hasta qué punto es complicado trabajar con chavales de tan corta edad en un mundo tan duro como el remo. Bueno, pues básicamente lo que intentamos es que aprendan de base a remar bien, sobre todo, más que se esfuercen físicamente, entrenamientos de este tipo, es más que aprendan de base a hacer bien los gestos y aprender bien a remar. Y claro, al final, pues bueno, con estos es difícil porque no vienen todos los días y tienen sus historias particulares, cosas de esas. Entonces, bueno,
mayormente el trabajo que hacemos es eso, intentar que aprendan y que les guste también el remo, para que puedan seguirlo en las siguientes categorías. Sí, esa es una de las claves. ¿Qué se puede decir para atraer a los jóvenes deportistas al mundo arramblari? Bueno, pues que lo primero que les tiene que gustar. Esto es un deporte duro, pero bueno, yo creo que lo mejor es que se acerquen si les interesa, que prueben y bueno, luego que ya irán viendo ellos si les interesa de verdad, les gusta o no, pues que sigan. Aquí estamos abiertos a todo el mundo y el que quiera que puede venir a probar, independientemente de la edad que tenga. Si son pequeños, pues bueno, mejor porque así aprenden ya desde base. Hablas de, sobre todo, un aprendizaje técnico en el que, lógicamente, no hay que presionar a los chavales para nada con resultados, ni mucho menos. Eso es, sobre todo yo normalmente lo que les pedimos es que hagan las regatas, que vayan a lo que ellos puedan y que se olviden más del resultado, sino de que remen bien y que hagan buenas regatas ellos consigo mismos, más que con los contrincantes. Y luego, bueno, pues el resultado que salga, pues el que sea. Con chavales tan jóvenes, evidentemente también a la hora de intentar captar nuevos miembros, hay que tener un poco quizás en cuenta a los entornos familiares. Quizás hay que mandar un mensaje tranquilizador también a las familias de que no es para nada peligroso el andar en el agua, el andar en los bateles, que bueno, pueden dejar en manos de los responsables de Arcote tranquilamente a sus chavales, ¿no? Eso es, en principio aquí yo llevo muchos años y nunca he volcado un bote, nunca se ha caído nadie al agua, entonces que estén tranquilos, que en ese sentido pues no hay ningún problema. Luego las regatas siempre llevan chaleco salvavidas por si acaso, es obligatorio en categorías infantiles, entonces que estén tranquilos que aquí no hay ningún problema. Normalmente aquí no hay accidentes, además se lesiona menos gente que en otros deportes como en el fútbol o en el rugby, por ejemplo, lo que sea. Normalmente aquí hay menos lesiones. Bueno, pues el llamamiento queda hecho para que los jóvenes deportistas de Plencia y de su entorno, evidentemente, sigan acercándose aquí al Arcote.